Buenas tardes mi gente, este es Randall Colondre y hoy hablaré sobre el por qué a mí me encanta tanto El Salvador. Hace una semana atrás me fui de nuevo con mi esposa en El Salvador por una semana a visitar a la familia de ella. Y como muchos de ustedes saben, a nosotros dos nos encanta viajar y pues siempre decidimos en tomar vacaciones y largarnos a otros países. De vez en cuando a nosotros nos da la gana de visitar El Salvador y disfrutar con la familia de mi esposa y explorar nuevos lugares al cual que viste ahora mismo la vez que fuimos el año pasado. Pero este año decidí en hacer un video de casi todo lo que logramos hacer este año para que ustedes vean cómo de bello es El Salvador y por qué deberían de visitar. Ahora, mi esposa fue criada en El Salvador y yo pues soy un gringo que nació en Puerto Rico, pero me crié más en Estados Unidos. Por lo tanto, no quiero que piensen mal de mí porque soy puertorriqueño y he hecho un video en El Salvador y no de Puerto Rico. Ten en nota que yo también amo a mi isla del encanto, entonces no confunde las cosas porque si no vamos a tener un problema. Pero te voy a decir algo y no te pongas bravo, El Salvador tiene sus lugares, también tiene sus comidas y también tiene su gente. Es por eso que quiero que mis boricuas y mis latinos que abran sus oídos y sus ojos porque hoy se habla sobre el por qué El Salvador es bello. Antes de empezar, quiero dejarles saber que solamente he ido a El Salvador varias veces y que todavía me falta mucho más que explorar. Pero de todos modos, hoy les voy a dar varias razones en el por qué deberías visitar El Salvador y en el por qué a nosotros nos conviene tanto. Entonces, vamos a empezar. Razón número 1 en el por qué me encanta tanto El Salvador es porque es un lugar pequeño pero muy activo. El Salvador es tan pequeño que está considerada como el país de Centroamérica conocido como el pulgarcito. Sin embargo, es mucho más pequeño comparado con los otros países que están alrededor como Honduras, Guatemala, Nicaragua y el Océano Pacífico. Y aunque El Salvador solamente mida 300 kilómetros por 100 kilómetros, aún sigue teniendo más de 6 millones de personas en el país. Es básicamente el doble de Puerto Rico, que aún es algo que me encanta por la razón de que las cosas quedan cerca. También me gusta que sea pequeño por la simple razón de que uno puede visitar muchos lugares y no tener que manejar lejísimo para disfrutar del ambiente. Razón número 2 es por la naturaleza que tiene. El Salvador está lleno de una belleza naturaleza que sorprende a muchas personas que viven en partes urbanas y a estas personas que les encanta viajar a otros países. Las montañas son grandísimas, llenos de árboles, flores y agricultura donde muchos cosechan y trabajan. Los volcanes son tan altos y inmensos que se ven desde cientos de millas de lejos y como ves aquí, nosotros hasta llegamos a estar arriba de uno. Las cascadas son tan bellas, altas y frescas en parte a donde nadie se imagina, porque para llegar se necesita varios minutos caminando, que aún termina siendo un buen ejercicio. Los lagos con agua tan clarita que muchas veces hasta cambia de colores por la misma naturaleza y se ven tan preciosos que aquí como nos ven corriendo jet ski es una de ellas. Y las playas con grandes olas para ir a surfear y recibir buena brisa. Aunque nosotros no llegamos a surfear, pero sí llegamos a sentarnos a comer y beber una piña colada. La naturaleza de El Salvador es bella por sí sola, sin tener que crear lugares. Es una de las razones en el por qué muchos deberían visitar. Razón número 3 es por las actividades que uno puede disfrutar por un buen precio. En El Salvador he notado que los precios de las actividades son muy razonables comparadas en otros lugares, especialmente comparado a los Estados Unidos. Por ejemplo, uno puede ir a hacer actividades como hacer ziplining por tan solo $7, mientras en otras partes cobran $20 o más por persona. Puede hasta correr un go-kart o un jet ski por partes turísticas por 30 minutos por tan solo $25, mientras en otras partes
pueden cobrar $40 o más por menos tiempo. Puedes llegar a rentar un buen carro para visitar lugares por $25 al día, con todo incluido. Mi gente, esto te lo estoy diciendo, mientras en otras partes cuesta $55 o más con aseguranza y impuestos. Muchos de los parques de agua de niños y hasta de adultos son bellos y la mayoría de ellos son gratis. Solo tienes que ponerte los calcetines y ir a ellos. En El Salvador no se paga impuestos en la mayoría de las partes. Y tampoco no se tiene que dar propina por cada restaurante que vaya o cosas que compre. Lo que dicen que cuesta es el precio final y muchas de las veces puedes hasta negociar con el precio. Así que no te preocupes mucho en gastar mucho dinero, porque en El Salvador puedes disfrutar muchísimo sin tener que gastar todos tus ahorros. Razón número 4 en el por qué a mí me encanta visitar El Salvador es por la cultura que tiene. En El Salvador, las personas se dan los buenos días con un buen gusto y tratan las personas como que si uno ya es buen amigo y eres parte de la familia. He notado que la mayoría de las personas no están allá porque quieren el dinero de usted, ni están allá porque quieren hacer dinero. Sin embargo, la mayoría de ellos están allá porque les encanta el estilo de vida de ellos y cosechan y trabajan duro por lo suyo. Muchos de ellos cobran de $6 a $15 al día. No a la hora, mi gente, a el día. Ahora, mucha gente dirán que esto es un pago muy poco, pero no realizan que lo que ellos cosechan y hacen vale mucho más. Y por eso digo que son más ricos que la mayoría de las personas. Tú ves, no importa si ellos no tienen miles de dólares, la mayoría de ellos tienen fincas llenos de fruta, vegetales, animales y muchas de las cosas son construidas y completamente pagadas y de ellos. Sin embargo, en otras partes muchos rentan y apenas nunca salen y disfrutan. Están trabajando por deudas que en realidad no necesitan. Es por eso que me encanta la cultura de ellos. Es una simple manera de vivir tu vida sin tener que tener todas las cosas que la economía nos han dicho que necesitamos tener. Y razón número 5 en el por qué deberías visitar El Salvador es por su comida. Como le expliqué anteriormente sobre las fincas y el estilo de vida en El Salvador, la comida es mayormente cosechada por ellos mismos. Y si no has probado una pupusa de loroco, unos tamales de pollo o quizás unos pastelitos de picado, tienes que ir. Si tengo que contestar en cuál de las cosas que los salvadoreños les encanta hacer, es cocinar y comer comida buena y fresca acabada de hacer. Cualquier cosa que sea natural de comida, ellos los cosechan. Lo usan todos los días para comer. Si te gusta video como este, agradecería mucho que pudieras aplastar el botón de like. A cambio, me ayudaría enormemente con el algoritmo de YouTube. Favor de comentar abajo cuál es tu parte favorita de este video de El Salvador y también comentar a dónde nosotros deberíamos de visitar la próxima vez. Y si aún no lo has hecho, suscríbase a mi canal de YouTube y active el botón de notificación para recibir contenido valioso en real estate, superación personal y entretenimiento. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver mi video y hasta la próxima vez.